¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras, señores? Les damos la bienvenida a este programa La Rioja en Pleno. Una vez al mes estamos aquí pues acompañados de los portavoces, de sus portavoces, los que dan voz a sus pretensiones, anhelos en el Parlamento de La Rioja. Enar Moreno por Izquierda Unida, Sara Orradre PSOE, Cristina Maiso PP y Ángel Alda por Vox. No perdemos más tiempo porque tenemos ganas de hablar de algo que preocupa a muchos de ustedes probablemente, que es la situación actual del viñedo. La vendimia pues no va a pasar a la historia por ser la mejor en estos ciento y muchos años de la denominación de origen Rioja, pero es que además se suman otros muchos problemas y ya hemos hablado de aquí en otras ocasiones de ellos. El principal es que no se vende todo el vino que hay en la bodega, con lo cual si la vendimia es mala, si tienen stock acumulado, pues son un poco la tormenta perfecta. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy el titular de Diario La Rioja, ayer hubo una reunión entre los sindicatos, las OPAs y el presidente del Gobierno de La Rioja, el señor Capellán, en que ya pidieron pues casi un grito de auxilio. Necesitamos ayuda y ya. Y ojo, que esto es la principal novedad, hasta ahora no se había dicho nunca tan alto, tan claro, para arrancar viñedo. Me gustaría hacer una primera ronda para que entiendo que todos estamos de acuerdo, o que todos están de acuerdo, en que ahora sí es necesario afrontarlo, poner el cascabel al gato y decir, oye, hay demasiada masa vegetal, hay demasiado viñedo, hay que arrancar. Me hacía así Enar Moreno, representante de Izquierda Unida, como a lo mejor no todos. No todos. A ver, yo sí que creo que hay... La primera parte de tu afirmación, sí. Es evidente que habrá que acabar arrancando viñedo también. Parece obvio, ¿no? Pero estamos en un sector en crisis, que es un sector fundamental para nuestra economía, y el problema es que vamos tarde. Esto, cuando hemos destinado 17 millones de euros a la destilación el año pasado, a la vendimia en verde, son ayudas, ya lo dijimos, son ayudas puntuales, estructurales, lo que hay que hacer es una planificación. Y en ese sentido, ¿habrá que arrancar viñedo? Sí, pero después de muchas otras cosas. Hay que también controlar efectivamente que no se producen dobles o triples rendimientos. Quiero decir que ese control es importante, porque a mí lo que me preocupa es cómo salvaguardar también nuestra denominación tal y como la concebimos, denominación de origen calificada Rioja. Entonces hay que arrancar, pero no vale arrancar cualquier cosa. No vale decir, me es más rentable arrancar la viña vieja, que es la que da un valor añadido adicional. Hay que ver todo, cómo se hace, y hay que planificarlo. Y es una pena que hayamos perdido 2 años y muchas subvenciones sin haber hecho esa planificación, porque no solo se trata de poner parches, que hay que ponerlos, sino también, sobre todo, hacer una planificación, y vamos muy tarde. Dice la representante de Izquierda Unida que hemos perdido 2 años. ¿Quién ha perdido 2 años? ¿Qué ha pasado? ¿En qué administración buscamos...? ¿No? Al final, y que no se ha ido a la raíz del problema. Pero bueno, sí que es verdad que articular el arranque va a ser complicado. Se está hablando de que no va a ser ni siquiera de cara a la próxima vendimia. O sea, se está hablando, me imagino, que del 2026. Y a ver, también habrá que ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Al final, me imagino que al final aquí entran las competencias tanto del gobierno autonómico, el señor Capellán, como del señor, mira, la señora Maiso ya dice que esto no va con ella, como del ministro de Agricultura, el señor Planas, de Europa. Y bueno, aquí lo que vamos a ver, yo creo que el resultado de todo esto va a ser que si la cosa funciona y va razonablemente bien, la señora Maiso dirá que ha sido gracias a Capellán, la señora Orradre dirá que ha sido gracias a Planas, y si va mal, la señora Orradre dirá que ha sido culpa de Capellán y la señora Maiso dirá que ha sido culpa de Planas. Entonces, al final, entre unos y otros, al final nadie asumirá las responsabilidades, pero la realidad es que es muy complicado. Y como decía la señora Moreno, es verdad que, bueno, además del arranque hay otras medidas que se deben de implantar. Es de verdad lo que decía la señora Moreno de los rendimientos que se sacan. Al final hay unos rendimientos, ¿no?, que el 100% son 6.500 kilos, cuando se reducen al 85 o al 90%, 5.900, y es verdad que por parte del Consejo Regulador debería de haber un control más riguroso en el sentido de por parte de los veedores del Consejo. Si hay que dedicarle o destinarle más recursos, pues habría que dedicarlos para que no haya determinadas viñas o determinadas bodegas que incluyan vino más de rendimientos superiores a los permitidos legalmente, que todos sabemos que en muchas ocasiones eso se ha dado. Y luego, por otro lado, pues bueno, fomentar también la promoción. Es verdad que los consumos y las costumbres pues van evolucionando, van cambiando. Ahora, a día de hoy, no se consume tanto vino como en otros años, como hace 10, 12, 15, 20 años. Y es verdad que el mercado pues tiene que adaptarse. El otro día escuché en la radio a Íñigo Torres, el
responsable de Grupo Rioja, y él habló de, pues bueno, de una serie de medidas, de adaptarse a producir más vinos blancos, que es verdad como que parece que el consumo en cierta medida va un poco en esa línea, y luego a incluir o a implementar vinos de menor graduación, ¿no? para poder adaptarse un poco a las necesidades del mercado. Pero es verdad que ahí nos encontramos con un problema ya no solamente autonómico nacional, sino europeo, que para que el vino pueda considerarse o denominarse vino como tal, en la denominación de origen Rioja, tiene que tener una graduación superior a 11,5 en el tinto y a 10,5 en 10,5 grados en el blanco. Y bueno, pues evidentemente nos enfrentamos a problemas muy grandes. Lo que tenemos que encontrar es unos políticos y unos responsables que están en tanto la administración autonómica como nacional, que asuman las responsabilidades, y tanto si va bien como va mal, que no miren para otro lado, ¿no? Como europea, ¿verdad, Ángel? Sí, como europea también. Ahí habéis tenido vuestro grupo algo que ver también en Europa en materia de agricultura, pero vaya, se os olvida eso. Ángel es bastante astuto porque es hábil en el arte de callar. Hay que saber también. En primer lugar, señor Alda, no es su responsabilidad, ¿verdad? No ponga palabras en mi boca, porque yo sé decir mi opinión claramente. Sí, pero, dígala. Y creo que la señora Orradre también. Dígala. En cualquier caso, vamos a ver, yo creo que este es un problema crucial para nuestra tierra. No debemos olvidar que ocupa muchísimo en cuanto al PIB de nuestra tierra, y en cuanto a las familias y agricultores, agricultoras, ganaderos que trabajan de industria auxiliar, que trabajan en nuestra tierra, y que por tanto hay que darle una atención, en mi opinión, prioritaria. Esta vendimia ha sido muy dura, yo doy fe, ha sido muy dura, muy complicada. Y yo creo que ahí voy a decir que la mano de los agricultores, de los viticultores, pues ha hecho que junto con el resto de entidades haya salido adelante. Ahora bien, está claro que llevamos 5 años perdiendo poder adquisitivo los agricultores en un 15%, en el que se les ha subido en más de un 20% todo lo que tiene que ver con los fitosanitarios, los costes de producción, etcétera, etcétera, y que por tanto ha bajado el rendimiento y ha bajado los costes en los que una familia puede dedicarse. ¿Qué ocurre? Que durante estos últimos 4 años, y lo debo decir así, el sector primario ha estado olvidado por el gobierno de Concha Andreu, en el sentido de que lo que se ha hecho es volver una vez más a poner un muro, a poner barreras entre la transición ecológica, todo lo que tiene que ver el medio ambiente, y el sector primario. Echarlos, si me permitís la expresión, a discutir. Y eso no se puede permitir. ¿Y qué hemos hecho desde que el gobierno de Gonzalo Capellán llegó a la presidencia el pasado julio de 2023? Pues hemos escuchado a los sectores y a las sopas y a todo lo que tiene que ver con las bodegas, Consejo Regulador, etcétera, etcétera, y de la mano de ellos tomar las medidas que ellos nos han pedido. Aquí se hablaba que la destilación no estaba bien, o que era una situación puntual, que la cosecha en verde era otra. Ayer las sopas dijeron que esas medidas que han llevado más de 55 millones a los agricultores y viticultores de nuestra tierra, que esas medidas estaban muy bien tomadas. Y son las propias sopas las que lo han dicho. Voy a poner un ejemplo. Si no se llega a tomar la medida de la destilación, el año pasado, no en esta vendimia, en la vendimia pasada, muchísimos agricultores, viticultores no hubieran podido meter sus uvas a las bodegas, porque estaban colapsadas, porque no se había hecho nada y tuvimos que hacerlo de forma urgente. A partir de ahí, yo creo que si se habla de esto, y se habla también del tema del arranque, como ayer se habló en la reunión con las sopas, hay que decir claro cómo está la situación. Y la situación es que, como en cualquier país europeo, la decisión de arrancar tiene que estar impulsada por el Ministerio de Agricultura, que se lo tiene que pedir a la Comisión Europea, que es quien lo autoriza. Es un camino que ya ha emprendido, si no me equivoco, un país vecino muy potente en el mundo del vino, que es Francia. Pero hace unos días el propio ministro Planas dijo que no estaba por la labor. Por tanto, hay que poner las cosas sobre la mesa. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir apoyando al sector con las medidas que hagan falta, entre otras cosas
el relevo generacional. En los presupuestos hay un 1,5 millones de euros para esto, como se hizo para las ayudas a la sequía, como se hizo para tener el mayor trámite en cuanto a los seguros agrarios, etcétera, etcétera. A partir de ahí, nosotros, desde el Partido Popular y el gobierno de Gonzalo Capellán, pues vamos a hacer lo que dijimos desde un principio y que las OPAs nos han dicho que lo hemos cumplido, y es escuchar y hacer caso a lo que nos dice el sector. Ahora habrá más reuniones, habrá que esperar a ver qué dice el Consejo Regulador, las bodegas, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que pues es un como tema... dice el señor Alda, a la vendimia de 2026 sí se llega. Quiero escuchar a Sara Orradre, que escuchen a Sara Orradre, si puede ser breve, ya sé que se lo pido, que han hablado todos, que, en fin, pero es que quiero... Soy la que más hablo, no te preocupes. Que quiero también que escuchemos todos a los que dan voz a los protagonistas, a los viticultores, que son las OPAs. En primer lugar, Sara Orradre, que un poco el futurólogo ha adivinado por dónde iban a ir los tiros. Bueno, en algún momento acierta el señor Alda, en este no lo sé. Yo sí que es cierto que veo otra vez, por los argumentos que está desplegando la portavoz del PP, que la verdad no me los esperaba, y más aún tan solo un día después de la reunión con las OPAs, esperaba que dilataran un poco más en el tiempo las excusas de mal pagador, como se suele decir. Ya están mirando al Ministerio y ya están poniéndose la venda antes de la herida, diciendo no, que no está por la labor. Pero ¿quién ha dicho que no está por la labor? Vamos a ver, hoy está aquí el no, eso no es cierto. Eso es falso de toda falsedad, señora Maiso. Y mire, por favor, aparte de mentir en sus declaraciones, porque mire, hoy está aquí el ministro, ya veremos lo que habla, y si el señor Capellán tiene a bien en este momento, aprovechando que va a estar con él, comentarle lo que se habló ayer con las OPAs. Y por cierto, no hablen ustedes de la defensa ultranza del campo cuando ustedes en Europa han votado en contra de importar productos de terceros países tratados con plaguicidas, con hasta 3 plaguicidas prohibidos en la Unión Europea. Vamos a ver que es que hablamos mucho. Ustedes son los que principalmente perjudican a los intereses de los agricultores españoles en Europa y también en La Rioja. O sea que vamos a ver, eso para empezar. Pero bueno, como aquí cada uno se ha ido por los cerros de Úbeda, como le ha parecido, voy a intentar no hacerlo yo. Yo sí que creo que se ha perdido tiempo. No sé si 2 años, como se ha dicho por aquí, pero tiempo se ha perdido. Es verdad que las ayudas hasta ahora coyunturales, como dice a veces mi portavoz en el Parlamento, y creo que es una metáfora muy acertada, han venido a hacer un torniquete a la herida que sangra, ¿no? Y es importante que se ponga un torniquete a la herida que sangra, pues para paliar, ¿no?, en la medida de lo posible, lo que no pueda ser un desastre mayor. Pero es un torniquete, la herida sigue sangrando. Por lo tanto, sí. ¿Eran necesarias? Sí, pero no suficientes. Hay que pensar en otra cosa. 2 años no sé si se han perdido, pero hombre, la reunión de ayer, ¿de verdad hacía falta cuando ya estaba sobre la mesa? Oficialmente no, pero extraoficialmente el arranque de viñedo desde hace meses estaba ya circulando, ¿no?, en los mentideros, vamos a decirlo así, pero bueno, era un clamor entre el sector. ¿De verdad era necesario esperar hasta ayer para esa reunión en la que oficialmente se ponga sobre la mesa para empezar a trabajar en esto? Porque es verdad que esto, como se ha dicho, no es de hoy para mañana. Hay que hablar con el Ministerio a su vez tiene que pedir autorización a Europa y puede tardar. Y va a tardar. Por lo tanto, ¿por qué había que esperar hasta esta reunión de ayer? ¿Por qué había que esperar a que pasara esta vendimia que ya se veía venir para empezar a trabajar en este sentido, para empezar a articular las gestiones que sean necesarias? Yo sí que creo que se ha perdido un tiempo valioso por parte de todos, porque creo que se podía haber empezado a trabajar en esta misma línea antes. Por lo tanto, veremos cómo se desarrolla. Yo me entiendo que si en el Ministerio lo ven como entendemos que lo vemos aquí, que seguramente sí, responderán a las demandas de los agricultores riojanos y se tramitará la gestión que sea necesaria con Europa, y ahí será donde se nos autorice o no. Pero a mí me gustaría decir, oiga, lo de que el Gobierno de La Rioja también tiene responsabilidad en trabajar para que se articulen esas gestiones que sean necesarias, no en mirar continuamente arriba y en llamar a la puerta del Ministerio, porque oiga, también tienen su responsabilidad. Bueno, están todos de acuerdo en que se ha perdido tiempo. De todas formas, hay un trasfondo aquí, y es que el arranque de viñedo lleva implícito ayudas para las personas que van a quedar, porque lo entiendan los espectadores, para las personas que van a quedar sin ese viñedo, pues que es su vaca, la que le da la leche, su modo de vida. Les decía que quería que escuchásemos a las 3 OPAs que se reunieron ayer con el presidente del Gobierno para trasladarle esa preocupación, esa angustia, ese grito de auxilio. Vamos a empezar, si les parece, por Asaja y a continuación las demás.
que la rentabilidad de los agricultores se está viendo muy mermada y muchos de ellos no es que se estén planteando, sino que lo van a dejar en estas próximas fechas el sector, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tomar medidas drásticas, como es la del arranque de viñedo, para equilibrar la oferta y demanda y de que esta manera recuperar la rentabilidad de los viticultores. Claro, él habla de medidas drásticas porque supongo que lo que puede doler a un agricultor que ha vivido toda su vida de esto. Pero bueno, todas han sido medidas drásticas, porque la destilación también es una medida drástica, la cosecha en verde también es una medida drástica, hasta hace unos años casi nadie se planteaba siquiera la posibilidad de poner eso sobre la mesa y al final se ha puesto, se ha terminado poniendo, ¿no? Sí, en cualquier caso me sorprende mucho que la señora Orradre hable del arranque como algo tan sencillo y que estaba en la cabeza de todos los agricultores. Es conocer bastante poco lo que el campo riojano. Porque como ha dicho la señora Moreno... ¿Me va a decir usted que no se viene hablando del arranque de viñedo desde hace un año? ¿De verdad me lo va a decir usted? Como ha dicho la señora Moreno, y ahí estoy de acuerdo con ella, es el último recurso. Y de ahí que no también lo era la destilación, ¿eh? También lo era la destilación, señora Maiso. Me decía que no lo había dicho. La Vanguardia, 13 de octubre. Planas descarta un arranque de viñas en España. Bueno. Con eso, a ver qué dice, qué nos dice hoy en Ramón Luis. Claro, obviamente. Por tanto, a cada uno su competencia y a cada uno sus declaraciones. Y él lo dijo. Yo sé que ustedes están deseando que Planas rechace el arranque de viñedo para decir que así ustedes se lavan las manos. Ustedes se lavan las manos en cualquier caso. Lo que no vamos a echar es a reñir a unos contra otros. Es que lo que decía... Creo que era Eduardo, ¿no? Eduardo decía ahora mismo, el problema es la falta de rentabilidad del sector viticultor, y esto es de lo que estamos hablando, del sector agrario en su conjunto. Y hace muchos años ya que están pidiendo, decías, bueno, han dicho ya, no podemos más, auxilio. Bueno, pues hace ya años que están diciendo auxilio. Y están diciendo auxilio porque la pérdida de rentabilidad del sector primario es cada día mayor. Y decían, aumentan los gastos, aumentan los insumos, los herbicidas, no sé qué, pero lo mismo pasa con las bodegas. Aumenta todo, aumenta el vidrio, aumenta el corcho y al viticultor, que es lo fundamental, le siguen exprimiendo y no le pagan la uva al precio que debiera tener. Sí, mire, un kilo de uva, ¿a cuánto se vende una botella? Pues está pagando a precios irrisorios. Eso es una realidad, mientras que nos regatean en otra serie de cuestiones. Pero más allá de esto, yo creo que es que simplificar el problema de la crisis del sector del vino exclusivamente en el tema de arrancamos sí o arrancamos no, sin controlar, lo decía al principio, otra serie de cuestiones. Y a mí la calidad me parece fundamental. Sí. Voy a contar una anécdota que a mí me puso los pelos de punta. Vinieron unos amigos de Murcia hace 15 días o 3 semanas. Y fueron a visitar bodegas y se fueron encantados de la vida. Y luego fuimos a la calle Laurel y tomamos vino Rioja, de año. Y decían, claro, es que este vino es buenísimo, no como el que nos ponen en Murcia. En Murcia solo tomamos Ribera. ¿Ah, sí? Porque el vino que les ponen allí, decían ellos, no es como el que consumían aquí, que era vino Rioja, pero vino de año, no era nada tampoco... Y ese es un problema también. O nosotros somos capaces de defender también la calidad y impulsar medidas que vayan en esa línea, o al final estamos también abocados a que ahora vamos a arrancar y dentro de 2 años tendremos que volver a arrancar, porque el sector también hay que levantarlo, y hay que levantarlo con muchas medidas. Tampoco vale, por ejemplo, arrancar o descalificar, hablaba al principio, ¿no? Cuando una hectárea produce el doble, sistemáticamente se tiene que descalificar, pero si luego permitimos que eso se vaya a vino de mesa... ¿O qué pasa con el vino de mesa? Hombre, ¿Qué pasa con...? No, pero que es igual, ¿no? Esto nos pasa mucho. No, este vino no tiene etiqueta, pero es igual. Ya. Bueno, ese es el vino que se está produciendo con ese exceso, ¿no? Eso resta valor. Entonces, quiero decir, yo creo que hay que hacer una apuesta estratégica para salvar. Y por eso decía, evidentemente, fundamentales las medidas de la vendimia al verde, incluso del almacenamiento. Lástima que no hayan puesto otras condiciones, porque se ha dado ayudas a la destilación cuando no se estaba pagando el precio adecuado al viticultor, y usted lo sabe, señora Maiso, pero básicos esas medidas como parches, pero fundamental sentarse y abordar una política que salve, que rescate,
pero a medio y a largo plazo un sector que es fundamental para nuestra economía. Allá, porque si no... Sí, gracias, Marta. A ver, sí, yo en parte de lo que decía la señora Moreno estoy de acuerdo. Cuando habla de cuando una parcela produce por encima de los rendimientos, lo que hay que hacer es descalificarla, y muchas veces es verdad que desde el Consejo se ha hecho en ese sentido la vista gorda. Imagino que por miedo o por no querer levantar un cisma en ese sentido, pero al final si en un pueblo... si un viticultor vende a 50 céntimos, pues o vende más o no come. Pero si en un municipio desde el Consejo se descalifica una parcela de 5, 10, 20, las hectáreas que sean, pues eso al final genera un efecto disuasorio en el resto de agricultores de la zona, ¿no? Porque al final ven que a uno le han sancionado, y entonces al final pues posiblemente en la vendimia siguiente se lo piensen, ¿no? El resto también. Eso por un lado. Y luego por otro lado es verdad que la señora Moreno se empeña en enfrentar o en confrontar a los viticultores con los bodegueros, y al final yo creo que tienen que ir de la mano, y si a unos les van bien, a los otros les va bien, y si a unos les va mal, a los otros también les va mal. O sea, al final cuando al principio para ir de la mano que les paguen el precio que marca pero el problema es que si las bodegas tienen las bodegas, nunca mejor dicho, llenas, no van a comprar la uva. Al final lo que se ve en muchos pueblos es que hay grandes bodegas históricas que tienen contratos o que han estado 40, 30, 20 años comprándoles a viticultores la uva siempre, y que en cierta medida estos últimos años se los han comprado no por necesidad de la bodega, sino por hacerle un favor a los clientes o a los viticultores que han sido de toda la vida. Y eso es verdad. Entonces, cuando usted ha dicho que este año la producción o que la vendimia ha sido pobre, pues bendito sea que solamente se han recogido 275 millones de kilos y no 380 como otros años, en parte por la poda en verde y en parte por las condiciones climatológicas, porque las bodegas tampoco tienen capacidad para almacenar más vino y más uva. Entonces al final el precio lo pone el mercado, y es la oferta y la demanda, y en las condiciones en las que estamos, si el vino no se vende, las bodegas no tienen por qué comprar. Vale, vamos a escuchar, si les parece, a UAGR, que es otra de las OPAs, y retomamos el debate. Pasa por una unidad, estamos en una unidad de acción las OPAs, pero queremos que esa unidad de acción se refuerce. Queremos que, pues en este caso, estamos hablando del sector del vino, que en el Consejo Regulador pues tengamos esa unidad de acción en todos los que son los acuerdos y en las votaciones que tengamos las tres OPAs y vayamos de la mano. Y lógicamente hemos dicho claramente que para poder tomar ciertas medidas que puedan ser drásticas de amputación dentro del sector, que consideramos que puede ser un problema para la estructura del sector, pues consideramos que hay que tomar otras medidas, como potenciar a la interprofesional en medidas de control y puesta en marcha de cosas que hasta ahora o hasta la fecha no se han realizado. Bueno, pues no difiere mucho el mensaje que lanzan ellos del que se está hablando aquí. Lo que pasa es que es verdad que se nos han comido la merienda, y ahora, claro, pues hay que desandar y hay que hacer un camino pues que es muy complejo y que llega en un momento en el que pues ellos lo están pasando mal. Claro, no es lo mismo actuar cuando uno tiene el viento a favor que actuar ahora. En cualquier caso... No, simplemente apuntar un par de cosas. Yo me reitero, o sea, la señora Maiso igual estaba en otra parte, pero yo me reitero en que esto viene de lejos, ¿eh? No te voy a hablar de 10 años atrás, pero sí llevamos tiempo oyendo hablar de la necesidad de reducir la masa vegetal o, llamándolo de otra manera más drástica, el arranque de viñedo, ¿no? Y esto es así. Amputación, ha dicho él. Sí. Amputación, sí, es que es así, lo llamamos, decir reducción de la masa forestal es un poco, bueno, pues un eufemismo, pero bueno, ya sabemos todos lo que es. Entonces, viene de lo que viene, podíamos remontarnos a momentos en los que se han estado incrementando de forma injustificada y absolutamente arbitraria la masa forestal en esta región, pues bueno, pues a base de una política... Perdón que rectifique. Masa vegetal. Pues a base de una serie de políticas que en aquel momento al gobierno de entonces, ¿verdad?, del Partido Popular le convenían, y claro, pues de aquellos polvos, estos lodos, como solemos decir. Pobre Pedro. Pero bueno, en cualquiera de los casos, mira, es que ni siquiera voy a entrar ahí, insisto, creo que vamos tarde porque esto se podía haber empezado a trabajar. Nosotros hemos planteado a lo largo de este último año numerosas preguntas parlamentarias, ya sea de forma oral o escrita, a la consejera sobre qué opinión le merecía esta propuesta o posibles propuestas de arranque de viñedo. No se nos ha respondido nada más allá de estaremos a lo que quiera el sector, como siempre. Siempre decían lo que iban a ir de la mano. Y Concha Andreu decía, las manos fuera, los políticos fuera del sector. Y ahora, quiero decir, es que eso también lo dice el por eso, pues si al final va a llevar razón, si es que da igual. Cuando el gobierno diga una cosa y cuando esté en la oposición diga la contraria. Me parece muy bien, hay que estar a lo que diga el sector, claro que sí, pero es que luego las ayudas que hay que dar cuando la gente arranque viñedo, ya sean de 6.000 euros por hectárea o lo que sea,
van a salir de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, probablemente, van a salir de los presupuestos del Estado. En una parte es importante. Bueno, depende de cuándo le toque a la señora Manzanos. Depende de cuándo le toque a la señora Manzanos. Porque la señora Manzanos, cuando las ayudas vienen de Europa, pero las articula el Ministerio, señora Maiso, mire, cuando las ayudas vienen de Europa... Pero estaremos de acuerdo en que pidamos al Ministerio ayuda para esto, si al final se acuerda que hay que hacerlo, ¿no? Pero me dejan terminar un momento precisamente con esto. De La Rioja, pero tendremos que pedir ayuda a Europa. ¿Es dinero público o no es dinero público igualmente? Ya está, venga, pues ya está. Lo digo porque la señora Manzanos, cuando le conviene, también hace esa diferenciación, que el señor Alda también me la tiene escuchada varias veces ya. Algún día la repetirá él, ¿verdad? Porque es muy aplicado y se la sabe. Que cuando la ayuda viene de Europa, pero la articula el Gobierno de La Rioja, son ayudas del Gobierno de La Rioja. Pero si la ayuda viene de Europa y la articula el Gobierno de España, son ayudas de Europa. Pero vamos a ver competencias compartidas, porque es que si no, es el uno por el otro, la casa sin barrer. Vale, al final es dinero público y por lo tanto, en este sentido, yo creo que hay que tener en cuenta que sea lo que sea que se articulará en algún momento desde aquí y habrá que hacer órdenes y bueno, y te llevará una serie de trámites que también habrá que hacer desde aquí. Por lo tanto, bueno, pues veremos entonces, ¿no? Que, si la Consejería de Agricultura está a la altura de las demandas de los agricultores, como le gusta decir. Por otra parte, bueno, ha hablado la señora Moreno de la importancia que tiene la labor de promoción de nuestros vinos fuera de nuestras fronteras, porque parece que en Murcia o en otros sitios se están empezando a beber más ribera. Miren, de las pocas partidas que se incrementan en la Dirección General de Desarrollo Rural en este ejercicio, para el próximo ejercicio 2025, está para satisfacción, yo creo, de todos, las destinadas a la OCM del vino, que son las que tienen que ver con reestructuración de viñedo, que son ayudas que vienen de Europa. Voy a recalcarlo también, fondos FEDER, fondos FEAGA, etcétera. Y las de promoción en terceros países. Efectivamente, yo estoy de acuerdo también en que hace falta una labor importantísima, que no sé si depende en este caso también del Consejo Regulador, de reorientación de las políticas de promoción y de hacer un análisis sociológico que nos permita identificar de verdad el gusto del consumidor y qué es lo que está fallando. Porque eso también es muy importante. Creo que hay que articular una serie de medidas alrededor ya no solo de estas que estamos hablando, ¿no? Que puedan tener que ver con el arranque del viñedo, sino que va mucho más allá. Parte de la necesidad de un plan estratégico a medio largo plazo. Yo también he hecho una pregunta que ninguno ha contestado. ¿Qué vamos a arrancar? ¿El viñedo viejo? Hombre, no. ¿El que aporta mayor? ¿O lo vamos a dejar al sector? ¿Puedo contestar un poco? Pues entonces ya te digo yo cuál. Como he sido aludida, yo creo que el sector... Si puedo contestar. Hombre, todos somos aludidos todo el rato, tampoco te crezcas. Bueno, pues en cualquier caso, señora Orradre, haya estado donde haya estado, siempre he estado. En el campo y con el campo riojano, tenga por cuenta eso. Sí, y en cualquier caso, lo que sí que le tengo que decir es, la consejera no dice una cosa por la otra. Lo que no se puede hacer es que si vienen 14 millones de euros para destilación de los fondos europeos, del FSV, la delegación del gobierno del FSV, la delegación del gobierno no diga que vienen del ministerio. Por tanto, seamos claros y digamos a los riojanos lo que hay. Y esos 14 millones de euros para la destilación vino medidas estructurales. No hablan solo de arranque, hablan de un plan integral. En cualquier caso, que es lo que yo lo que creo que hay que hacer y lo que hemos hecho desde que estamos aquí es ir de la mano del sector, lo que ellos quieran, sin poner en contra a unos o a otros. Y no solamente con medidas como las que estamos hablando de destilación, arranque en verde, sino con otras muchas. Como he dicho antes, el tema de los seguros. Las que ellas quieran dentro de la ley, ¿no, Cristina? Las ayudas para el relevo generacional. Las que ellos quieran dentro de la ley. O vamos a seguir dejando que paguen por debajo y darles ayudas. Último, respecto a la ley de la cadena alimentaria, nosotros, en el último debate, propusimos una propuesta de resolución de que se reformara. ¿Por qué? Porque hay en determinadas ocasiones, pese a que la Consejería ha inspeccionado más que en el periodo de Andreu y que la Consejería ha puesto más personal que la que había en el periodo de Andreu, hay veces que no se llega, hay veces que no se descubre. Entonces lo que hemos propuesto es que se reforme la cadena alimentaria para que se vean realmente los problemas que hay ahora y se pongan soluciones al respecto. Porque por mucho... señora Maiso, Fondo Europeo de Garantía Agraria. Vale, que en cualquier caso, lo que no es del Ministerio y la delegación del Gobierno y ustedes dijeron que había sido el Partido Socialista. Vamos a decir la verdad a los riojanos. Vamos a ver. De todas formas, una matización. Muy breve. ¿Cómo es posible entonces que la señora Manzanos, cuando se atribuye el mérito de la negociación para conseguir esos 14 millones, se la atribuya por la negociación que tuvo ella con el Ministerio entonces?
Que es que se atribuye el mérito porque ella fue magnífica No, negociando con el ministerio. ¿Qué quedamos? Porque Oiga, Europa, que no fue a negociar con porque Europa, que no. fue a negociar con el ministerio. Europa, mire, ustedes Europa afirman lo mismo y lo pasa contrario ese en la misma dinero- frase. No es así, Europa por cierto. pasa ese dinero al Por ministerio. cierto, señora Maiso, En cualquier caso, hablando de la Ministerio cadena de La Rioja, medidas insuficientes. hablando de la cadena Están en situación alimentaria, de crisis. Miramos hablando- para adelante, porque es que la verdad es que... hablando de la cadena cuando alimentaria, dice la- dejación de funciones, precisamente la del Gobierno de La Rioja, por no establecer los recursos necesarios para el control del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. tanto Le he de la dicho provincia. antes, Justo está diciendo que le eso he dicho hay- antes que se han incrementado las inspecciones frente a los 4 años aún así anteriores. estamos que planteando se al ha puesto Ministerio que más cambie la ley. personal, que se ha puesto más personal No, para eso en no ese es verdad. servicio para Porque ello. ya existía Pero en cualquier ese personal antes de que llegara la En señora cualquier Manzano. caso, lo que hacemos es, visto los problemas que hay en ese ámbito, y si la ley de la cadena alimentaria tenemos que mejorarla, reformarla, hagámoslo. No que nos ponemos en contra y cerramos los ojos. En cualquier caso, estarán conmigo en que, a pesar de que el Gobierno nacional es del PSOE y el autonómico del PP, que el dinero público, como no llueve de los árboles ni crecen las viñas, pues al final quien No es va a de- pagar las ayudas no es de serán... nadie, como dijo una no es de ministra nadie, socialista. sí, no es de nadie, y es de todos. La señora Calvo. El dinero público llegará pues de ustedes y de nosotros y de, Sí, sí. y de nuestros Por eso hay impuestos, que y con gestionarlo eso... bien y con una planificación Exacto. a corto, a medio y a largo plazo. Eso es. Me queda que escuchemos a la tercera OPA, a UPA. Néstor. Bueno, lo que hemos hecho es hacer un análisis real de la situación actual en la que se encuentra el sector y bueno, nos hemos centrado en muchas medidas que hay que tomar de ahora en adelante, pero el problema fundamental es un problema de cantidad, de exceso de oferta frente a la demanda de uva en este caso, y lo que le hemos pedido es una medida estructural, que apoye una medida estructural como es el arranque de viñedo, que es una solicitud de los viticultores, es un clamor de los viticultores de La Rioja para que los viticultores que se queden puedan seguir viviendo de sus uvas como lo han venido haciendo hasta ahora. No habrá... Con este mensaje tan claro vamos a hacer una cosa, vamos a respirar, bebemos un poquito de agua y ya volvemos a hablar de dinero público, de presupuestos, de qué se hace con esa cifra récord de más de 2.000 millones de euros que aportan ustedes. Cada año es récord, no te preocupes. Siempre que es no récord. no es ninguna novedad que sea récord. Bueno, pero... Afortunadamente, vaya. Exacto, se Porque la vida incrementa sube. el dinero que maneja la administración pública y no lo perdamos de vista al final para que todos vivamos un poquito mejor, a ser posible. Enseguida nos vemos. Uy.